Miqueas, el profeta Miqueas. 9 capítulos tiene este libro y vamos a ver la introducción. Respecto a Jonás, recordamos que Dios envía salvación a todo el mundo, ¿sí? Refiriéndose a la ciudad de Nínive. Y quiere salvarlos a toda la gente que es pecadora, a toda la gente que es extremadamente pecadora. Pero ¿cómo vamos a ver un contraste aquí? Que en Miqueas Dios trae juicio a su pueblo Israel, que obviamente vamos a estar comentando nuevamente, recordando lo que mis hermanos Manuel, mi hermano César, al estudiar los libros de Oseas, de Jeremías, de también otro que es contemporáneo, ahorita me acuerdo, Isaías, vemos cómo Dios trae juicio a su pueblo, al pueblo de Israel. El pueblo se dividió en dos reinos, reino del norte, reino del sur. ¿Alguien se acuerda del reino del norte? ¿Algo? El reino del norte, capital en Samaria, 10 tribus por un lado. Reino del sur, capital en Jerusalén, y 2 tribus, Judá y Benjamín. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a empezar un poquito hablando respecto al profeta Miqueas. El profeta Miqueas, su significado del nombre es ¿quién como el Señor? Desde el título ahí, desde lo que significa el nombre de Miqueas, nos damos una idea de lo que el libro va a hablar. ¿Quién como el Señor? Vamos a ver por qué. ¿Vale? ¿Avanzamos? Gracias. Lugar de origen, Moreset Gad. ¿Dónde se encontraba Moreset Gad? ¿Sí? Lugar situado a unos 40 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Si ven aquí el mapa, del lado izquierdo está el mar Mediterráneo, del lado derecho ustedes van a ver los lugares donde Dios les permitió vivir a cada una de las tribus. No vemos todas, pero sí vemos ahí a Dan, vemos a Efraín, arribita a Manasés, Gad, más arriba está Isaacar, y más abajo, más abajito, vemos que está Jerusalén, Belén, y si se dan cuenta del lado izquierdo abajo de Dan está Gad. Ese es el lugar donde nació este profeta Miqueas. Él fue judío, ¿sí? Y vemos un poquito del lado derecho que dice Amón, y más hasta acá de este lado está Amón y los amonitas y los moabitas. Ahí a lo mejor vamos a estar comentando un poquito, pero bueno, esta es situándonos en el mapa en donde se encuentra esta ciudad o este lugar. Era un lugar pequeño, ¿sí? Se llama Moreset Gad, ¿sí? Adelante, hermano. Miqueas, lo mismo que Isaías, ejerció su actividad en Judá. ¿A quién profetizó? Al pueblo de Judá, ¿sí? Al reino del sur. Pero dirigió también sus proclamas a Israel, el reino del norte y su talante, o sea, toda la gente del reino del norte. Lo mismo que el de Amós, uno de los pastores de Tecoa, que lo vimos con mi hermano César, ¿verdad? El profeta Amós de Tecoa, que se dedicaba ganadero, ¿verdad? Ok, muy bien, adelante, hermano. Y vamos a ver, dice, está marcado con el signo de la existencia campesina. ¿Hay alguna similitud con este Amós? ¿Sí, verdad? En este
profeta se descubre un interés inmediato por problemas característicos de la sociedad agrícola, ¿sí? Entonces vemos que él pues conocía de la siembra, de sembrar, de cosechar y de trabajar la tierra. En medio de ella, sin duda, se había desarrollado su personalidad, puesto que las labores del campo eran las propias de la Cefelá, o sea, las tierras bajas, porque Moreset de Gad estaba en una zona donde estaba planito y era una tierra muy buena para sembrar, para cosechar. Región a la que Moreset pertenecía, la zona de monte bajo que se extiende entre las montañas de Judá y las llanuras de la costa del mar Mediterráneo. ¿Avanzamos? Gracias. Miren en esa imagen cómo se ve así una planicie bien bonita. Era un lugar bien bonito, bien padre para sembrar, y se cosechaba ahí perfectamente bien todo. Entonces, pues esa era la zona en donde este profeta, donde él venía, donde él nació y vivió. Una tierra buena, de suaves y fértiles colinas, donde Miqueas vivió desde niño las amarguras del campesino humilde y sometido a la prepotencia de quienes codician las heredades, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Dios lo saca de ese lugar en donde, como Miqueas, muchos de nosotros, Dios también nos puede estar mostrando algo, quizás en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestro ambiente del cual venimos. Dios también nos está preparando. Ok, pues seguimos adelante, hermano, gracias. El libro de Miqueas consta de tres partes. La primera está formada por los capítulos 1 al 3, y en ella predominan los temas de índole social que veíamos, de lo que Miqueas estaba padeciendo en esos lugares en donde había pues abuso, y vamos adelante, vamos a comentar qué más, con el mismo trasfondo crítico propio del profetismo de aquella época. En la voz de Miqueas se perciben tonos extremadamente duros cuando reprende a Samaria y a Jerusalén, es decir, a Israel y a Judá. Samaria, capital de Israel, y Jerusalén, capital de Judá. ¿Ok? Avanzamos, hermano. Porque en ambas se fomenta la maldad de los gobernantes y los poderosos. 3, del 1 al 3, ahí lo vamos a encontrar. La injusticia de los jefes y capitanes. Capítulo 3, del 9 al 10, ahí también lo vamos a estar checando. Y la corrupción de los sacerdotes y los profetas. Capítulo 3, versículos 5 al 7 y el versículo 11. De modo que por causa de todos ellos, Sión, ¿quién era Sión? El monte santo de Dios que estaba en Jerusalén. Será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Nos imaginamos cómo es algo boscoso, una cumbre todo lleno de verde, que en un momento dado hubo casas, habitó gente, pero vemos que después, ¿qué fue? Simplemente montones de ruinas. Ok, adelante. Este terrible anuncio de la destrucción de Jerusalén y del templo lo impresionó tan profundamente a los habitantes de la ciudad santa que un siglo después lo recogió íntegramente Jeremías en su profecía, Jeremías 26:18. Por eso es que vemos que es contemporáneo también con Isaías, Jeremías, Amós. Y recuerden los tres tipos de personas en los cuales Dios nos permite ver que los sacerdotes, profetas, los jefes de los pueblos y también los reyes mismos de los dos reinos, pues viene juicio contra ellos. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Los capítulos 4 y 5
componen la segunda sección del libro. Ya estamos en la segunda sección. Todavía se escucha en ella el eco de las anteriores amenazas, pero en el pensamiento de Miqueas predomina ya la esperanza de un tiempo último. Capítulo 4, versículo 1, en el que Judá e Israel andarán en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Muy conocido este versículo. Adelante, hermano, gracias. Entonces habrá salvación, Jerusalén será restaurada y acudirán a ella las naciones diciendo: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Allí conocerán los caminos del Señor y recibirán las instrucciones de su palabra. Profecía también habla de lo que en un futuro iba a pasar y va a pasar todavía en lo que es esa zona de Israel, específicamente en Jerusalén. ¿Sí? Adelante, hermano Alan, gracias. De Belén, ok, el pequeño pueblo donde nació el rey David, saldrá otro rey, que será Señor en Israel, y que también será nuestra paz. Capítulo 5, del 2 al 5. Entonces se acabarán las guerras y las armas se transformarán en instrumentos de paz y de trabajo. Entonces martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación. Capítulo 4:3. ¿De qué nos habla? De un futuro, una profecía de que Dios está también hablando lo que va a suceder con su pueblo en ese lugar en un futuro. ¿Sí? Ok, adelante. El texto de Miqueas, en su tercera sección, capítulo 6-7, ya estamos en la tercera sección, se dirige particularmente a Israel. Hay un intenso acento de amargura cuando el profeta reprocha la infidelidad con que el pueblo responde a la bondad de Dios. El pueblo responde a la bondad de Dios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Es capítulo 6:3. Porque en Israel triunfa la maldad. Capítulo 6:10 al 7 y versículo 6. Y es tanta la corrupción moral que la amistad se desvanece, la justicia se compra y se vende, la desconfianza separa incluso a los cónyuges y a la recíproca falta de respeto destruye la convivencia familiar. Imagínense cómo estaba el pueblo de Israel en estos tiempos. ¿Sí? De eso va a hablar la tercera sección de este libro. Adelante, hermano. Pero no obstante, en la profecía prevalece la esperanza sobre todos estos males. La seguridad de que todavía el Señor tendrá misericordia de los suyos, del pequeño remanente de su heredad, que haya quedado limpio de pecados e infidelidades, tras la prueba purificadora que el Señor traerá sobre Israel. Miqueas, al fin del libro, expresa su confianza en que el Señor, el cual se deleita en su misericordia, cuidará a Israel también en el futuro, lo pastoreará como ya hizo en el tiempo pasado, cuando lo sacó de Egipto y le mostró sus maravillas. ¿Sí? Y recordando, nosotros también somos pueblo de Israel, así que el Señor está tratando con nosotros, recordando que en el grupo familiar, pues de alguna manera llevemos toda esta enseñanza a una bonita reflexión respecto con el pueblo de Israel, qué estaba pasando, por qué estaba sucediendo esas cosas, por qué Dios emitía un juicio, y en un momento dado, por qué Dios en un momento dado a mí me va a hablar, a mi vida, a mi corazón, si es que yo me pongo la camiseta del pueblo de Israel y estoy en esa situación, o no sé. Dios habla de diferente manera a cada uno. Y bueno, el profeta Miqueas, esquema del contenido: 1, juicio de Dios sobre Israel y sobre Judá. ¿Sí? Su juicio. Y también el número 2, reinado universal de Jehová. Es donde estábamos viendo la segunda parte, que decía que apunta a profecía de los últimos tiempos, ¿verdad? 3, corrupción de Israel y misericordia de Dios. ¿Ok? Muy bien, adelante, hermano Alan. Gracias. Pues vamos a leer un poquito el texto, vamos a leer hasta el versículo 8.
Y dice así la palabra del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moreset durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. 2. Atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Miren, viene el Señor, sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¿Y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel. Sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría de Judá? En Jerusalén, su capital. 6. Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle, hasta dejar al descubierto sus cimientos. Todas sus imágenes talladas serán aplastadas. Todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero ganado por su prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. 8. Por lo tanto, lloraré y me lamentaré, andaré descalzo y desnudo, aullaré como un chacal y gemiré como un búho, pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Ha llegado hasta Judá, aún hasta las puertas de Jerusalén. No se lo digan a nuestros enemigos en Gad, no lloren en absoluto. Ustedes, pueblo de Bet-le-Afra, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación. Ustedes, pueblo de Zafir, vayan como cautivos al destierro, desnudos y avergonzados. El pueblo de Saanán no se atreva a salir de sus murallas. El pueblo de Bet-Esel gime porque su casa no tiene apoyo. El pueblo de Marot con ansia espera la ayuda, sin embargo, solo le espera amargura, porque el juicio del Señor llega a las puertas de Jerusalén. Hasta ahí le dejamos. Pues, hermanos, ¿qué vemos? En el primer versículo nos habla. Adelante, hermano Alan, gracias. De que viene un juicio sobre Samaria y sobre Jerusalén. De que viene un juicio en el tiempo en el que el profeta Miqueas estaba llevando la palabra de Dios a su pueblo de Israel. ¿Qué fue más o menos entre qué año fue? En el año 800 antes de Cristo. Y el profeta Miqueas empieza su trabajo más o menos como a la mitad, como el 750 antes de Cristo. Es cuando empieza a llevar la profecía al pueblo de Judá, pero también al pueblo de Israel. ¿Sí? Y el primer versículo habla de que Dios está emitiendo un juicio en el tiempo en que estos reyes estaban en Judá al mando del pueblo, ¿no? Estaban reinando Jotam, Acaz y Ezequías. ¿En dónde? En Judá. En Judá. En ese tiempo más o menos estaba reinando el rey en el reino del norte, Jeroboam II. Jeroboam II en ese tiempo. Y bueno, pues para darnos una idea un poquito de lo que estaba pasando en ese tiempo, vemos el rey Jotam tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, hizo todo lo que había hecho su padre Usías, solo que Jotam no pecó porque no entró en el templo del Señor,
pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Entonces por eso estaba Jotam. ¿Y quién lo sucede? Su hijo Acaz, ¿sí? Esto lo podemos ver en 2 de Crónicas 27 del 1 al 2 y el versículo 9, ¿sí? El rey Acaz tenía 20 años cuando subió al trono, 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como si lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, fundó imágenes de metal para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios en el valle de Ben-Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. Recordamos con este dios pagano que era ¿qué? Baal, ¿no? Era cabeza de un ternero o de un toro, y la estatua tenía los brazos extendidos como con una bandeja donde ponían aceite, quemando a los bebés, ofreciéndolos en sacrificio por las diferentes necesidades que tenían, ¿no? Que les bendijera este Dios que nunca fue Dios. Bueno, dice entonces, y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Entonces después de Acaz viene Ezequías. Por eso la escritura nos habla de que Miqueas profetiza en tiempo de estos tres reyes. Como se dan cuenta, son pocos años en los que estuvieron reinando, y más o menos nos damos cuenta cómo fueron estos reyes. Rey Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Entonces vemos cómo de repente algunos reyes de Judá, pues como que se componía la situación, pero de alguna manera la situación de la idolatría, y ahora vemos cómo en este tiempo en que Miqueas profetiza hacia el pueblo de Judá e Israel, pues vemos mucha desigualdad, lo que veíamos antes también en el profeta Amós, en Jeremías, en Isaías, de cómo el pueblo estaba corrompido y el pueblo se aprovechaba de los más débiles. Ok, el juicio que vendrá, por favor, gracias, que vendría sobre Samaria y Jerusalén. Las profecías de este libro están dirigidas sobre todo a las ciudades capitales como centro de influencia de toda la nación, ¿sí? Dios emite juicio, primeramente fijando su mirada ¿en quién? En los reyes del pueblo de Judá y de Israel, por la situación de idolatría que se vivía en gran manera en los dos reinos, en Jerusalén, en el monte santo de Dios, y también en Samaria, capital de Israel, en donde pues los Baales ahí estaban, recordando que el rey Jeroboam II dijo: no tienen ustedes necesidad de ir a llevar sus ofrendas allá a Jerusalén, ¿no? Instituye él lugares altos para que se hagan ahí ofrendas, y él mismo pone a sacerdotes que ni siquiera eran levitas, ¿sí? Que la Biblia nos dice que Dios instituye a la tribu de Leví para el sacerdocio, pero este rey Jeroboam no le importa, y por eso vemos que en estos lugares se ofrecían ofrendas y se quemaban a los niños, y entre otras cosas muy horribles que hacían los israelitas y también la tribu de Judá. Adelante, hermano. 5. ¿Y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel, sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital.
donde está el centro de la idolatría en Judá, en Jerusalén, su capital. Vemos que cómo se dividía el reino del norte y el reino del sur. Si ustedes ven en el mapa, reino del norte, arriba, reino de Israel, así se le conoce, 10 tribus. Y abajo, reino del sur, el reino de Judá, capital. El reino de Judá, capital, no, Jerusalén. Reino del norte, capital, Samaria. ¿Ok? Si se dan cuenta en el mapa, del lado derecho, dice que ahí estaba el reino de Amón. Y más abajito, de Moab. ¿Sí? Y más abajo, de Edom. Lo que veíamos también en el estudio pasado, edomitas, que venían de la descendencia de ¿quién? Del hermano de Jacob, Esaú, ¿no? Pero el reino de Moab y Amón, ¿de dónde venían? De la descendencia del sobrino de Abraham, Lot. Lot sale de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios, conocemos la historia, Dios le permite poder salir de ahí, lo salva y se va con sus hijas y su esposa. Su esposa voltea añorando su ciudad y se convierte en una estatua de sal. Muere, pero él vive junto con sus hijas. Y creyendo, y se van a los montes, lo más alto, y creyendo las hijas que no había nadie más. Dicen, no, pues tenemos que tener familia, ¿no? Emborrachan al papá y es incesto, vienen dos hijos, de una y de otra. Por eso de ahí vienen los moabitas y amonitas. ¿Sí? Adelante, hermano. Gracias. Ok, el primer emplazamiento para oír se dirige no solo a Israel, sino a todas las naciones. Han de ser no jueces, sino testigos del juicio de Dios. Es el Señor el que habla desde el cielo y testifica contra su pueblo de Israel. ¿Cómo estamos nosotros en una situación de idolatría? ¿Cómo nosotros en un momento dado podemos hacer un análisis de nuestra vida y decir, bueno, yo no vivo en idolatría, yo no adoro una imagen, yo no me postro ante una imagen, yo adoro al Dios verdadero? Pero sabemos que idolatría es todo lo que le quita el primer lugar al Señor. Y en un momento dado podemos estar idolatrando, podemos decir, mira, yo no voy al grupo familiar porque es más importante mi trabajo. Yo no vengo el domingo porque sabes que el domingo me voy a ganar una buena lana. Primero está mi dinero. O muchas veces nosotros decimos, ay, es que en la casa estoy bien cómodo, muy incómoda. Mejor me quedo a ver una telenovela, una película, y estoy bien tranquilo, ¿no? Y la verdad es de que nuestra naturaleza mucho se parece a la naturaleza del pueblo de Israel. Y muchas veces no estamos en lo que Dios nos pide. A lo mejor podemos estar idolatrando a Dios con alguna otra circunstancia, ¿no? Porque el pueblo de Israel fue sacado y liberado de Egipto, llevado a una tierra prometida donde Dios les da la orden de acabar con muchos pueblos que se dedicaban a hacer mucha maldad, ¿no? Y Dios emite un juicio contra todas esas personas. Pero las luchas las llevaba el Señor. Dios luchaba por su pueblo. Pero ¿cuál era la finalidad de que Dios luchara por su pueblo? De que el pueblo de Dios tenía que ser dependiente totalmente, siempre, todo el tiempo. De que el pueblo de Dios había sido liberado de Egipto de una manera prodigiosa, de una manera en que murieron muchas personas, los primogénitos de muchas familias, y que en un momento dado Dios, a través de la muerte de esos primogénitos y a través del poder de Dios y la misericordia, fueron sacados, liberados y ahora llevados y puestos en un lugar donde fluía la leche y la miel. Pero creo que a este tiempo se les olvidó depender de Dios. Se les olvidó totalmente al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, depender de Dios. Ellos, ¿cómo estamos en esa situación? Porque nosotros somos un vivo ejemplo del pueblo de Israel. Somos liberados del pecado. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora ya el pecado no se enseñorea en mí. Ahora, por gracia de Dios,
soy salvo, vida eterna, y ahora ya yo vivo una vida nueva, criatura nueva en Cristo Jesús. Y lo cantamos, ¿no?, en una alabanza, que Dios nos ha libertado del pecado y que ahora ya vivimos una vida diferente. Pero ¿cómo nosotros estamos en la situación de acordarnos de dónde nos sacó el Señor? ¿Y en qué lugar nos encontramos? Si en un momento dado Dios está emitiendo un juicio contra su pueblo Israel y Judá, o Judá e Israel, está hablando a los capitanes, está hablando a los reyes, está hablando a los líderes, también está hablando a nosotros. Muchos Dios nos ha puesto como líderes, como liderazgo. ¿Quién es pastor de un grupo familiar? Dios nos ha puesto como un líder en el grupo familiar. ¿Cómo actuamos? Actuamos de una manera justa, nos preocupamos por las personas, y más allá, de alguna manera buscamos la dirección de Dios para poder nosotros tomar decisiones, o en un momento dado nosotros tomamos las decisiones y decimos: yo soy el pastor del grupo y aquí se hace como yo te digo. Es importante poder meditar, ¿no? Ahora también somos líderes en casa, también somos padres, mamás, papás, y en casa también pues tenemos hijos. ¿Cómo estamos liderando? ¿Cómo estamos siendo? Si justos, o también el otro extremo, siendo like, y en un momento dado, no me importa, hijo, no me importa, hija, ahí es tu problema, haz como quieras, vive como quieras. O nosotros estamos de alguna forma haciendo caso a Dios respecto a lo que en un momento dado Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, porque nos está poniendo como líderes de una familia, nos está poniendo quizá como líderes en alguna oficina o en algún trabajo, y de alguna manera, ¿cómo nosotros estamos siendo con quizá los empleados, ¿no?, o los compañeros de trabajo también? Pero sí es importante, porque Dios emite su juicio y dice en su palabra que estos lugares, tanto Jerusalén como Samaria, iban a ser destruidos, iban a quedar en ruinas, y que ni se iban a reconocer. ¿Qué nos puede pensar ahí? ¿Qué nos puede hacer mover Dios? ¿Conocemos a la fecha lugares en donde ha habido terremotos? ¿Ha habido muchas muertes? Bueno, Dios está tratando con todo el mundo. Dios emite juicios, y muchas de las veces las personas, los humanos, no reconocen a Dios, y obviamente cuando ven sus casas, sus edificios, rascacielos derrumbados, sus familias enterradas en todos los escombros, y todo este problema tan difícil, tan horrible y tristeza, ¿no?, al 100, pues es cuando el ser humano reflexiona y se da cuenta de que hay un Dios, y que Dios en un momento dado está emitiendo juicios en todo el mundo, porque también habla a todos en general, no nada más a su pueblo. Dice el versículo 1, el 2 dice: atención, que todos los habitantes del mundo escuchen. Sí, tiene un juicio para su pueblo, pero también de alguna manera les está diciendo que pongan atención, ¿no? Él pone ejemplos claros de lo que también puede pasarles a muchas de las personas. Y pues ahí vemos cómo se derrumba las casas, los edificios, cuando después de un terremoto, gente triste, llorando por sus familiares, y pues terrible esa situación, ¿no? Adelante, hermano Alan. Los acontecimientos históricos que se presentaron aquí fueron la destrucción del reino del norte por Salmanaser, la invasión que llevó a cabo Sennacherib y la invasión de Nabucodonosor. Parece ser que hubo aproximadamente 20 años en los que el pueblo de Israel estuvo luchando con todos estos, luchando, pero no pudieron ser liberados. Ellos totalmente llevados cautivos. Los asirios vinieron, se los llevaron. Veíamos que Nínive era parte de un pueblo asirio,
y eran sanguinarios y eran horribles. Y bueno, de alguna manera ese es el juicio que Dios trae para su pueblo. Muchas veces decimos si Dios castiga o no castiga. Y aquí vemos que aún siendo su pueblo, aún siendo lo más amado que Dios tiene, Dios es imparcial. Dice, Él es mi hijo, pero Él está, para que lo entienda el pueblo de Israel, o para que lo entendamos nosotros, Él está peleado con el pecado. Ama al pecador, pero va a destruir al pecado. Y si el pecado habita en nuestro corazón, Dios lo va a destruir. Porque a su pueblo Dios permitió que pasara toda esa desgracia. Y no nada más los asirios, sino que vamos a ver más adelante, obviamente en Judá, quién fue el que llegó y los llevó cautivos a Babilonia. Pues lo estuvimos también comentando con Isaías, ¿sí? Los babilonios, ¿sí? Cuando el rey Nabucodonosor en ese tiempo estaba reinando. Así que la ira de Dios había de caer sobre toda la nación, pues todos estaban involucrados. Para poner de manifiesto con mayor claridad a los culpables, el profeta pregunta: ¿cuál es la causa del pecado en Israel? Él pregunta a todo el pueblo de Israel, a Judá, ¿cuál es la causa del pecado? Si no me equivoco, es el versículo 5. ¿Y por qué sucede esto? ¿Esa causa de la rebelión de Israel? Esa afirmación: sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. Básicamente Dios emite juicio a estos lugares altos en donde se llevaba todo este tipo de idolatría, en donde se vivía en una situación terrible de desigualdad, en donde la gente, desde los reyes hasta los sacerdotes, profetas, cambiaban todas las cosas, profetizaban y pura bendición, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pura bendición. Y ahí así les gustaba al pueblo que les profetizara. Pero si profetizaba que Dios traía juicio, no queremos eso no nos gusta. Es como ahora cuando el Señor en una prédica nos habla, no nos gusta, ¿verdad?, que nos confronte, pero en un momento dado es la palabra del Señor y tenemos que actuar y tomar en cuenta lo que Dios nos dice, y en toda su palabra, ¿verdad? Ok, adelante, hermano Alan. La respuesta revela que las capitales eran las sedes de la corrupción, tanto en el reino del norte como en el sur. Samaria y Jerusalén son núcleos de corrupción. Los lugares altos eran sitios en las montañas y los collados, donde se erigían altares para los sacrificios a los ídolos. La idolatría, pues, a todo lo que da. Y aprovechándose de la gente humilde, la gente necesitada, de la gente robando tierras, heredades, ¿sí? Los más pobres pues no podían defenderse y no le importaba a los jefes de los pueblos y al rey mismo, no le interesaba, ¿sí? Y había mucha desigualdad y se aprovechaban de la gente más necesitada, de más humilde. Entonces sí estaba terrible la situación. Y bueno, pues vemos cómo había mucha corrupción. Y en ese tema, ¿cómo andamos nosotros? Si en un momento dado nosotros aceptamos que alguien nos proponga un negocio chueco, si nosotros nos hacemos de la vista gorda, decimos, bueno, pues haz tu negocio, ¿no? Porque también Dios dice que el pecado no nada más es de que no lo hagamos, sino que dejemos de hacer algo. ¿Cómo? Denunciar el pecado. Si nosotros vemos que algo no está sucediendo bien, que no les están haciendo las cosas bien, ¿qué tenemos que hacer? Denunciar el pecado. Muchas veces es difícil en este tema, ¿no? Porque si en un momento dado vemos que algún hermano, alguna hermana está en alguna situación de que está haciendo algo equivocado, ¿no?, respecto
a la corrupción, pues muchas veces dicen, ay no, qué pena, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? ¿No? Pero bueno, de alguna manera la palabra de Dios nos da luz de cómo nosotros tenemos que restaurarnos los unos a los otros. Por eso somos la iglesia, por eso somos un organismo vivo, por eso somos una familia, de que con amor, dice la palabra de Dios, como a ti mismo, exhórtate con amor, y antes de estar orando por aquella hermana, por aquel hermano, que en un momento dado Dios nos deja ver que no están bien las cosas, pero somos una familia y tenemos que ayudar. Lejos de decir no vi nada y no me importa y que siga en su situación, lejos de ayudar, vamos a estorbar. Lejos de ayudar, pues vamos a dejar que la situación siga y no está bien, ¿no? Entonces, cuidado con la corrupción, tanto en nuestros trabajos, con nuestra familia, en la casa, en la calle, en donde quiera que estemos. Tengan cuidado. Tengan cuidado, es difícil, porque el Señor lo ha dicho, ¿no? Hay dos caminos, un ancho y espacioso que lleva a la perdición, pero otro que es angosto y bien difícil, ¿verdad? Para que muchos, dicen, pocos entrarán por ahí, pocos. ¿Por qué? Porque se trata de la integridad, se trata de ser justo, se trata de aún vivir mis propias consecuencias cuando tomo malas decisiones. Ni modo, me equivoqué, pues Señor, perdóname y ayúdame a salir de esto, ¿no? Entonces, cuidado. Adelante, hermano Alan. A continuación se describe la destrucción de Samaria por los asirios. La hermosa ciudad iba a convertirse en solo un montón de piedras. Entonces, de alguna manera quedó en ruinas esos lugares, quedó devastado, desolado, y pues me imagino las personas que obviamente conocen bien ahí el pueblo y todo lo que pasaron y vivieron, yo creo que recuerdan con mucha tristeza lo que pasó a sus familiares, porque era un pueblo, era una familia, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. De alguna manera, pues ellos se conocían y muy bien sabían, y a la fecha me imagino que muchos judíos pues conocen la historia y todavía saben por qué sucedió, y quizás en un momento dado de nostalgia, de tristeza, pues recuerdan también lo que sucedió en esos tiempos. Adelante, hermano Alan. Luego de haber descrito en forma gráfica la condenación de Samaria, el profeta de Dios dirige ahora sus palabras y predicciones al reino de Judá. Expresa de qué modo el juicio lo afecta personalmente. Su pena es genuina, se lamenta, aúlla y anda desnudo. Se compara su aullido con el de los chacales por su gemido. Su lamento se asemeja al de los avestruces por su sonido lúgubre. La pena del profeta es todavía mayor, por cuanto el juicio no se detiene en Samaria, se extiende por toda la tierra e incluye también a Judá. ¿Alguna vez ustedes han sentido tristeza de ver a algún familiar, algún hermano caído? Desafortunadamente, cuando nosotros cometemos pecado, vamos a sufrir consecuencias, y muchas veces por pena, mejor ya no vuelvo a la iglesia, mejor me voy. Pero nosotros somos una familia, lo vuelvo a repetir, o en casa, cuando vemos que alguna persona está obrando mal, equivocadamente, lejos de juzgar de una manera mala, bueno, hay que juzgar de una manera correcta, ¿no? Con amor, y buscar tener, como el profeta Miqueas, el dolor en el corazón de preocuparnos por las personas, de preocuparnos por la iglesia. Muchas veces decimos, bueno, somos la iglesia, pero venimos el domingo y quizá no me acerco a mis hermanos, o me acerco solamente al que es mi amigo, nada más me acerco al que es mi compañero y que ahí le hablo bien, pero al que no le hablo, ni le hablo. Una hermanita por ahí la otra vez supe que le dijo a mi esposa, ay hermana, no la vi, ¿dónde estaba? No, pues es que aquí andaba, pero ahora me peiné, me recogí el cabello y a lo mejor no me conociste. Ay hermana, es que me sentí tan sola. Le digo a mi esposa, ¿cómo puede ser posible?
Si somos muchos. Entonces, ¿qué nos habla ahí? Que muchas veces no nos acercamos a una persona que llega nueva. Muchas veces estamos metidos en nuestros pensamientos, pero ¿por qué no nos acercamos a la persona? A lo mejor puede ser pena, a lo mejor no sé, pero el Señor quiere que nos dolamos, que nuestro corazón sienta tristeza. ¿Cuándo? Cuando conocemos también de las necesidades de las personas. Porque obviamente cuando yo llegué aquí a esta iglesia, pues llegué igual devastado, destrozado, caído, mal, ¿no? Y recibí amor, recibí atención, y digo, gracias, Señor. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? De gracia lo que recibimos, dar de gracia. Y como el profeta Miqueas, poder sentir la necesidad de nuestra gente, de nuestra iglesia, de las personas que en un momento dado, pues vemos que están padeciendo situaciones difíciles, porque obviamente en este mundo vamos a estar pasando de todo. Adelante, hermano Alan. Pues aquí vamos a acabar con esta gráfica. Dice, los que han sido compañeros en el pecado están condenados a ser compañeros en el juicio. Es una solemne verdad espiritual a la que todos haríamos bien en atender. Cuidado, porque si somos ahí compadres del que anda haciendo pecado y maldad, cuidado, porque también nos va a llegar el juicio, también va a llegar una consecuencia a nosotros. Ahí están dos que los agarraron ahí, la policía municipal, quién sabe haber sido aquí en Tultitlán, no sé dónde. Pero de alguna manera Israel y Judá padecían de lo mismo. Igual, y también Dios emitió un juicio para los dos. ¿Sí? Entonces, pues, profeta Miqueas, sigamos leyendo capítulo 2 y la terminación del capítulo 1. Y pues algún comentario.